Bienvenidos a un nuevo video de El Viaje en el Tiempo. En este caso les vengo a presentar un top 5 de estados que ya no existen. En un futuro voy a crear más videos sobre este top, debido a que hay demasiados casos de estados que han dejado de existir. Top 1. El reino de Axum fue una antigua civilización que se desarrolló en el norte de Etiopía y Eritrea entre los siglos I y VII. También se le conoce como el Imperio de Axum y fue un importante centro de comercio y cultura en la región. Uno de los aspectos más destacados fue su religión, que era una forma temprana del cristianismo. Se cree que el rey Esana fue el primer gobernante en adoptar el cristianismo como religión oficial del Estado en el siglo IV. Esto permitió que la religión se extendiera rápidamente por la región, y hoy en día la Iglesia Ortodoxa Etíope es una de las ramas más antiguas del cristianismo. También fue conocido por su tecnología avanzada. Los axumitas construyeron grandes estructuras, como obeliscos de piedra y grandes palacios, y utilizaron técnicas de irrigación para cultivar cultivos en las tierras secas del norte de Etiopía. Además, el reino era famoso por su comercio de marfil, esclavos, especias y otros productos con Arabia, India y otras regiones de África. En el siglo VII, el reino de Axum comenzó a declinar y fue invadido por otros pueblos, como los persas y los árabes. La capital del reino, la ciudad de Axum, fue saqueada y destruida. Top 2. El reino de Angkor fue una antigua civilización que se desarrolló en la actual Camboya entre los siglos IX y XV. Es famoso por sus impresionantes templos, incluyendo el famoso templo de Angkor Wat, que es uno de los sitios turísticos más visitados del mundo. Durante su apogeo, fue uno de los mayores imperios del sudeste asiático. La capital del reino, la ciudad de Angkor, fue una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, y su impresionante arquitectura y obras de arte todavía impresionan a los visitantes hoy en día. Fue un importante centro de cultura y religión budista, y los reyes del reino construyeron muchos templos y estupas para honrar a sus dioses y monjes. Además, la economía del reino se basaba en la agricultura, y los campos de arroz y otros cultivos eran irrigados por un sistema de canales y represas que se construyeron en el río Mekong. A pesar de su riqueza y poder, el reino de Angkor comenzó a declinar en el siglo XV debido a una combinación de factores, incluyendo la invasión de tribus vecinas y la decadencia interna del gobierno del reino. La capital de Angkor fue abandonada y la civilización cayó en el olvido durante varios siglos. Top 3. El Sultanato de Maldivas fue un antiguo reino que se estableció en el archipiélago de Maldivas, situado en el Océano Índico, a lo largo de los siglos XI al XX. Durante este periodo, la región se convirtió en un importante centro de comercio de especias y perlas, y el sultanato mantuvo relaciones comerciales con China, India, Persia y otros países del este de Asia. El sultanato era una monarquía islámica. La religión fue introducida en el territorio por comerciantes árabes en el siglo XII. La cultura islámica se estableció firmemente y hoy en día la mayoría de los habitantes de Maldivas siguen siendo musulmanes. La economía del sultanato se basaba en la pesca y el comercio, y los maldivos se convirtieron en expertos en la construcción de barcos para el transporte de bienes. También producían productos de coco, como aceite de coco y fibras de coco, que se exportaban a otros países. En el siglo XVI, los portugueses comenzaron a establecer su influencia en la región, y el sultanato de Maldivas se vio obligado a pagar tributos a los portugueses para mantener su independencia. En el siglo XVII, los holandeses también intentaron conquistar Maldivas, pero no tuvieron éxito. Finalmente, en el siglo XIX, el sultanato cayó bajo el dominio británico y se convirtió en un protectorado británico en 1887. En 1965, el sultanato de Maldivas se independizó del Reino Unido y se convirtió en una república. Top 4. El Reino del Congo fue un estado ubicado en la región que hoy en día se conoce como Angola y la República Democrática del Congo.
El reino fue fundado en el siglo XIII y alcanzó su apogeo en el siglo XVI, cuando se convirtió en una importante potencia comercial en la región. Tenía una economía basada en la agricultura, la pesca y el comercio. El reino tenía acceso al río Congo, que le permitía comerciar con otros estados a lo largo del río y en la costa del Atlántico. También se convirtió en un importante centro de producción de hierro y en la elaboración de tejidos. Eran gobernado por un monarca conocido como Manicongo, quien era elegido por un consejo de jefes y nobles del reino. El Manicongo tenía un gran poder y era considerado un mediador entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. A finales del siglo XV, los portugueses llegaron a la región y establecieron relaciones comerciales, además introdujeron nuevas tecnologías y bienes, como la pólvora y el azúcar, que ayudaron a fortalecer la economía del reino. Sin embargo, también incorporaron la esclavitud, lo que tuvo graves consecuencias para el pueblo. La demanda por parte de los europeos de esclavos aumentó, por lo tanto se vieron obligados a vender esclavos para mantener su economía y para satisfacer la demanda de los comerciantes europeos. Esto provocó un declive en la población del reino y una disminución en la calidad de vida de las personas. A mediados del siglo XVII, el Reino del Congo perdió su independencia y fue dividido en varias entidades más pequeñas. Top 5. El Reino de Bohemia fue un estado ubicado en Europa Central que existió desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Se fundó a través de la unificación de varios principados de Europa Central en el siglo XIII. Durante su historia, el reino experimentó altibajos, pero logró establecer una economía fuerte y diversa, expandir su territorio y convertirse en un importante centro de la cultura europea. El reino tuvo una economía diversa basada en la agricultura, la minería y el comercio. El territorio del reino incluía ricas minas de plata y oro, lo que permitió a los gobernantes del reino acuñar monedas y financiar su expansión territorial. La ciudad de Praga también se convirtió en un importante centro de comercio y cultura en Europa Central. Durante el siglo XV, el Reino de Bohemia se convirtió en un centro de la Reforma Protestante. La ciudad de Praga fue el escenario de la revuelta de los husitas, un conflicto religioso que duró varios años y que resultó en la muerte de miles de personas. Durante el siglo XVII, el Reino de Bohemia perdió gran parte de su independencia y capacidad de gobierno propio debido a su incorporación al Imperio Habsburgo. Los Habsburgo, una poderosa dinastía que gobernó gran parte de Europa Central y del Este, ejercieron una influencia cada vez mayor sobre el territorio de Bohemia y lograron consolidar su control a pesar de la resistencia de algunos sectores locales. Tras la Primera Guerra Mundial, el Reino de Bohemia se convirtió en parte de Checoslovaquia, un nuevo estado que se formó después del colapso del Imperio Austrohúngaro.